La Reserva Federal por fin ha hecho una pausa, ¿verdad? Tras más de un año subiendo los tipos, el mayor banco central del mundo ha echado el freno. El resultado ha sido un repunte en la mayoría de las clases de activos, pero quizás sea demasiado pronto para celebrarlo. El motivo es que los funcionarios de la Fed prevén 2 subidas de tipos más para finales de año y Jerome Powell, su presidente, ha hecho algunas declaraciones preocupantes durante su reciente conferencia de prensa que presagian más dolor en el mercado. Hoy vamos a ponerte al día sobre lo que ha estado ocurriendo en la Fed, resumirte lo que ha dicho Jerome en su reciente conferencia de prensa y decirte exactamente lo que podría significar para los mercados. Empecemos con un breve resumen. Desde la primavera pasada, los bancos centrales de todo el mundo han estado subiendo los tipos de interés para luchar contra la inflación. La Fed señaló por primera vez que empezaría a subir los tipos en otoño de 2021 y los mercados empezaron a caer. Esto se debe a que los inversores miran hacia adelante, es decir, los mercados descuentan el futuro. Los mercados se hundieron el verano pasado cuando la inflación alcanzó su máximo porque los inversores sabían que eso significaba que habría más subidas de tipos. Los mercados empezaron a recuperarse el otoño pasado porque la inflación había empezado a bajar. Los inversores sabían que el ciclo de subidas de tipos de la Fed pronto llegaría a su fin. A principios de este año, los mercados empezaron a subir. Esto se debió a varios factores. Las expectativas de que la Fed dejaría de subir los tipos, que los mercados se inundaron de liquidez, es decir, de dinero procedente de la cuenta general del Tesoro, también conocida como TGA, y a un short squeeze en los valores tecnológicos. En primavera, las expectativas de que la Fed dejara de subir los tipos aumentaron debido a la crisis bancaria. Los mercados experimentaron más entradas de la TGA debido a que los ingresos fiscales se destinaron a la economía. Las acciones tecnológicas también explotaron debido al auge de la IA. Todo esto hizo que los mercados subieran aún más. El único problema ha sido el mercado de las criptomonedas que se ha desacoplado del mercado de las acciones a la baja. Esto se debe a factores específicos de las criptomonedas, como las irrazonables regulaciones por parte de los Estados Unidos, que han hecho que los inversores institucionales se sientan incómodos invirtiendo directamente en este mercado. Afortunadamente, esto está empezando a cambiar. Hablando de desacoplamiento, el IPC general, la medida de inflación que incluye alimentos y energía, ha seguido bajando bruscamente y actualmente se sitúa en torno al 4%. Sin embargo, el IPC subyacente, una medida de la inflación que excluye los alimentos y la energía, sigue estancado en torno al 5.3%. Para contextualizar, la Fed tiene como objetivo una tasa de inflación del 2% y presta mucha atención al IPC subyacente. Por tanto, que el IPC subyacente sea más del doble del objetivo de la Fed implica que ésta seguirá subiendo los tipos en contra de las expectativas actuales de los inversores. No nos malinterpretes, el IPC general sigue siendo importante, pero solo en la medida en que impulsa las expectativas de inflación. Si el ciudadano medio ve que la inflación general está bajando, actuará de forma que siga bajando o al menos eso es lo que se cree. Mientras tanto, el PCE, la medida de inflación preferida de la Fed, ha empezado a subir tras caer durante meses. Ha rebotado hasta el 4.4% desde el 4.2%. Este resurgimiento de la inflación es preocupante para la Fed y subraya aún más la probabilidad de más subidas de tipos. Si has visto nuestro vídeo sobre el acuerdo del techo de deuda, sabrás que el gobierno de los Estados Unidos llegó a este acuerdo el 1 de junio. Esto significa que se está rellenando la TGA, lo que podría absorber hasta $1 billón de los mercados durante los próximos meses, un posible viento en contra para las acciones. No obstante, desde principios de este mes, las acciones están técnicamente en un mercado alcista. Esto se debe a que los principales índices han subido un 20%. El problema es que la mayoría de estas ganancias han procedido de valores tecnológicos, algunos de los cuales han alcanzado máximos históricos. La falta de una participación de las acciones en su conjunto mantiene en guardia a algunos inversores. Al mismo tiempo, el desempleo ha empezado a subir. Recientemente pasó del 3.4 al 3.7%. Como referencia, la Fed tiene como objetivo una tasa de desempleo del 4% como parte de su doble mandato, siendo la otra parte una inflación del 2%. Si el desempleo sigue aumentando, podría significar una recesión y una decisión difícil para la Fed. Con este telón de fondo, Jerome subió al estrado el miércoles pasado para la conferencia de prensa de la Fed posterior a la reunión.
Es importante señalar que la Fed publicó un resumen de proyecciones económicas o CEP. El CEP se publica después de cada 2 reuniones de la Fed y poco antes de la conferencia de prensa. Parece que los mercados bajaron cuando se publicó el CEP y esto se debe probablemente a que el llamado diagrama de puntos reveló que la mayoría de los funcionarios de la Fed ven los tipos de interés subiendo otros 0.5% o 50 puntos básicos a finales de año. Esto supuso una sorprendente revisión al alza con respecto al anterior CEP. Curiosamente, los mercados empezaron a recuperarse cuando Jerome inició su discurso de apertura. Esto fue extraño porque su discurso fue de halcón monetario, indicativo de mayores subidas de tipos. Empezó diciendo que la Fed está comprometida a volver a situar la inflación en su objetivo del 2%. A continuación, Jerome reconoció que ha subido los tipos de interés de forma significativa durante el último año y que también ha estado vendiendo activos de su balance, lo que tiene el efecto práctico de subir los tipos de interés, o al menos eso es lo que se cree. También reconoció que estas subidas de tipos tardan algún tiempo en hacerse sentir en la economía. Por ello, la Fed decidió no subir los tipos de interés por ahora. Sin embargo, al mismo tiempo, Jerome señaló al CEP y dijo que la mayoría de los funcionarios de la Fed creen que será apropiado subir más los tipos a finales de este año. También añadió que la Fed seguirá reduciendo su balance, lo que supone una subida de tipos de facto. Jerome continuó diciendo que la Fed espera que la economía pase apuros debido al aumento de los tipos de interés y que el mercado laboral sigue siendo fuerte a pesar de cierta debilitación. También dijo que la Fed espera que el desempleo alcance el 4.1% este año y el 4.5% el próximo, un cambio que históricamente significa una recesión. Como era de esperar, citó las cifras del IPC, el IPC subyacente, el PCE y el PCE subyacente como las razones por las que la Fed necesita seguir subiendo los tipos de interés. Todas ellas están por encima del objetivo del 2%. El lado positivo, dijo Jerome, es que las expectativas de inflación siguen estando, citamos, bien ancladas. Puedes agradecérselo al IPC. Tras reiterar que las subidas de tipos tardarán en afectar a la economía, Jerome dijo que aún no está claro si el ajuste monetario afectará las decisiones de la Fed. Para los que no estén familiarizados, se cree que los bancos reducirán sus préstamos debido a la reciente crisis bancaria, provocando más tensión económica. Si es un tema que te parece interesante, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. Jerome concluyó diciendo que si las previsiones de la Fed en el CEP son correctas, habrá al menos 2 subidas de tipos más a finales de año. Subrayó el hecho de que el tipo de interés que la Fed prevé para finales de año es más alto que el que figuraba en el CEP de marzo, lo que supone un comportamiento de halcón monetario. Aún así, Jerome también subrayó el hecho de que la Fed tomará sus decisiones en última instancia basándose en los datos económicos que se vayan conociendo. Las fechas clave son el 30 de junio para el PCE, el 7 de julio para el desempleo, el 12 de julio para el IPC y el 26 de julio para la próxima reunión de la Fed. Toma nota. Una vez terminado el discurso de Jerome, comenzó el turno de preguntas. El primer periodista del Financial Times preguntó por qué la Fed hace una pausa, dado que los mercados están subiendo y la economía parece fuerte. Jerome dijo que el objetivo de la Fed en estos momentos es mantener los tipos altos. El segundo periodista de Reuters preguntó sobre las previsiones económicas de la Fed en el CEP de junio, que señala una economía más fuerte y un desempleo menor que el CEP de marzo. Jerome dijo que los datos han sido más sólidos de lo esperado, de ahí las previsiones de subida de tipos. También dijo entonces algo preocupante, y es que la Fed solo está viendo los primeros signos de caída de la inflación. Especificó que quieren ver un crecimiento por debajo de la tendencia y que el desempleo aumente, lo que es una forma de referirse a la recesión. Jerome también dio a entender que sigue habiendo problemas con las cadenas de suministro mundiales. El tercer periodista fue Nick Timiraos del Wall Street Journal. A Nick se le conoce coloquialmente como el susurrador de la Fed. Según tenemos entendido, esto se debe a que por la razón que sea, tiene un acceso exclusivo a la Fed que otros periodistas no tienen. Nick preguntó por qué la Fed no había subido los tipos, dado que tiene previsto hacerlo más adelante. ¿Por qué no arrancar la tirita? Jerome explicó que se debe principalmente a que la Fed no sabe cómo afectará la crisis bancaria a las condiciones crediticias. A continuación dijo que la Fed se saltaría una subida, pero que no debería llamarlo salto.
Danielle DiMartino Booth, experta de la Fed, explicó en una entrevista posterior que la razón por la que Jerome no quería llamarlo salto es que compromete a la Fed a volver a subir los tipos en julio. He aquí que los inversores están valorando actualmente una probabilidad muy alta de otra subida de tipos de 25 puntos básicos en julio. A este respecto, Nick preguntó cuántos datos necesita ver la Fed antes de decidir si va a hacer una verdadera pausa o simplemente saltarse una subida. Jerome reveló que la Fed necesita ver 3 meses de datos económicos para tomar esta decisión, lo que podría significar que habrá otra pausa en julio. Dado que los inversores están valorando actualmente otra subida de tipos, una pausa podría dar lugar a una subida de los activos. Toma nota. El cuarto periodista del New York Times preguntó por qué cree la Fed que la economía resistirá y si es posible que la Fed suba los tipos incluso más de lo que anticipa el CEP. Jerome dijo que se debe al desempleo y que la Fed se guiará por los datos. En otras palabras, sí, es posible que la Fed suba los tipos incluso más de lo que anticipa el CEP. El quinto periodista de la CNBC preguntó a Jerome cuál es el equilibrio de riesgos inflación frente a desempleo. También le preguntó hasta dónde debe subir la Fed. A lo primero, Jerome respondió que el riesgo de no subir lo suficiente es mayor que el de subir demasiado. A lo segundo, Jerome no respondió. No obstante, hizo otro comentario preocupante y es que la Fed, citamos, no ha visto pruebas convincentes de que la inflación subyacente haya tocado techo. Esto es significativo porque implica que la Fed cree que la inflación subyacente podría resurgir y que no bajará pronto. Vaya. De todos modos, el sexto periodista del Washington Post preguntó cuánto tardarán los tipos de interés en surtir efecto y si ha habido algún ajuste monetario tras la crisis bancaria. Jerome no dio una respuesta clara sobre los retrasos y dijo que no hay señales de ajuste monetario. Como dato curioso, se cree que los tipos de interés tardan entre 12 y 18 meses en afectar a la economía. Esto se debe a que la deuda tarda mucho tiempo en vencer o en refinanciarse. En cuanto al ajuste monetario, también se produce con retraso. Podrían pasar meses antes de que lo veamos reflejado en los datos. El séptimo periodista de Associated Press preguntó por qué la Fed sigue queriendo subir los tipos si la inflación está bajando, aunque lentamente. Jerome dijo que la inflación ha sido alta durante 2 años y medio. Todo el mundo sigue diciendo que bajará, pero la inflación subyacente sigue estancada. Añadió que la Fed quiere que la inflación subyacente descienda de forma convincente antes de introducir cambios en su política monetaria. También añadió que la Fed quiere hacerlo con un daño mínimo para la economía, algo ridículo teniendo en cuenta que ha sido explícito en su deseo de ver lo contrario. El octavo periodista de Bloomberg dijo que todo el mundo sabe que a la Fed no le gusta sorprender a los mercados y básicamente preguntaron cómo guiará la Fed las expectativas de los inversores durante los próximos meses. La respuesta de Jerome fue extremadamente preocupante, así que escucha con mucha atención. Confirmó que la Fed no quiere sorprender a los mercados, pero que necesita cumplir su doble mandato y que su próxima reunión será, citamos, en directo. Y lo que es más importante, añadió que, citamos, los mercados tendrán que juzgar tras la próxima decisión de la Fed sobre los tipos de interés. Llamadnos locos, pero parece que la Fed planea sorprender a los mercados en julio. Es cierto que podría tratarse de una sorpresa al alza, una pausa en lugar de una subida, como hemos mencionado antes. Daniel señaló en su mencionada entrevista que en directo significa que la Fed tomará una decisión de última hora sobre los tipos. Aún así, esto no explica el inquietante comentario sobre los mercados. ¿Qué juicio tendrán que hacer exactamente? Si tienes alguna buena suposición, nos encantaría conocerla, deja un comentario más abajo. En cualquier caso, el noveno periodista de Político preguntó sobre la recarga de la TGA y sus efectos en la política de la Fed. Jerome reveló que la secretaria del Tesoro Janet Yellen se ha estado coordinando con los participantes en el mercado para garantizar que la retirada de liquidez perturbe lo menos posible a los mercados. Se trata de una buena noticia porque significa que la retirada de liquidez por la recarga de la TGA puede no ser tan grave como muchos temían. La mala noticia es que Jerome parece seguir preocupado. Dijo que la Fed vigilará de cerca las condiciones del mercado mientras se rellena la TGA, especialmente los fondos del mercado monetario. Si has visto nuestro vídeo antes mencionado sobre el techo de deuda, sabrás que es posible que los fondos del mercado monetario experimenten problemas como consecuencia de la recarga de la TGA. Si esto ocurre, podría causar problemas a algunos emisores de monedas estables. Un periodista de Bloomberg hizo una pregunta sobre el mercado de la vivienda.
Lo creas o no, Jerome dijo que el mercado inmobiliario, citamos, parece haber tocado fondo. Jerome probablemente se refería a un mínimo local, ya que añadió que los tipos de interés tardarán en afectar al mercado inmobiliario. De lo contrario, significa que el mercado inmobiliario va a reanudar su rally. Buenas noticias para los propietarios, malas para los compradores. El 10º periodista de Fox Business hizo la misma pregunta de siempre. Si la Fed habla alguna vez con el Tesoro sobre política fiscal, es decir, sobre el gasto de los gobiernos, Jerome respondió que no por millonésima vez, aunque hay quienes afirman que debería hacerlo. El motivo es que la inflación no bajará si el gobierno sigue gastando por mucho que la Fed suba los tipos. Hay quienes creen que la inflación podría empeorar tanto que la Fed tendría que decirle al gobierno de los Estados Unidos que deje de gastar, algo que al parecer ya está ocurriendo en Europa con el BCE. El 11º periodista de Axios preguntó si todavía es posible un aterrizaje suave, es decir, que la inflación vuelva a bajar sin recesión. Con un fuerte suspiro, Jerome dijo que es teóricamente posible, pero subrayó que la Fed volverá a situar la inflación en el 2% pase lo que pase. Prepárate para el impacto. Hablando en serio, el periodista de Axios siguió con una pregunta incisiva. ¿Cómo la Fed puede decir que hará lo que haga falta para que la inflación vuelva a bajar cuando proyecta recortes de tipos el año que viene, mientras la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%? Jerome explicó que los tipos de interés seguirán a la baja a la inflación. Tras una pregunta irrelevante y casi ininteligible de un periodista de AFP, una agencia de noticias francesa, un periodista de Barron's preguntó a Jerome cómo se tienen en cuenta los elevados alquileres en la política monetaria de la Fed. Jerome explicó que el alquiler es 1/3 del IPC y la mitad del PCE, por lo que es un factor muy importante que la Fed tiene en cuenta. No obstante, Jerome se cuidó de dar demasiada importancia al alquiler, probablemente porque es uno de los últimos elementos de la cesta de la inflación en bajar. Jerome pasó a hablar de las cifras de inflación subyacente y repitió que no ha habido grandes avances. También destacó el repunte del PCE. El 15º periodista de MarketWatch preguntó si la Fed tiene en cuenta los salarios de los empleados en sus decisiones. Jerome reveló que la Fed no vigilaba mucho los salarios cuando empezó a subir los tipos, pero que ahora los vigila de cerca. Esto es significativo debido a la espiral de precios y salarios, una teoría económica que postula que unos salarios más altos significa que la gente puede permitirse precios más altos, lo que provoca salarios más altos, lo que provoca precios más altos y así sucesivamente. La única solución a esta espiral es romperla aumentando el desempleo. El conocimiento es poder. El último periodista de Bankrate preguntó a Jerome sobre los riesgos de crisis bancaria, los riesgos del sector inmobiliario comercial y los riesgos del sector bancario en la sombra, que incluye, por cierto, los fondos del mercado monetario. Preguntaron a Jerome si el aumento de los tipos de interés incrementaría estos 3 riesgos. En cuanto a los riesgos inmobiliarios comerciales, Jerome admitió que seguirán existiendo durante algún tiempo y que algunos bancos pequeños podrían hundirse como consecuencia de ello. Subrayó que no cree que vaya a ser un gran acontecimiento en el que todo se venga abajo a la vez, pero en realidad es algo que nunca se sabe. Si es un tema que te resulta interesante, puedes encontrar más información sobre la crisis inmobiliaria comercial en el enlace de la descripción. Continuemos. En cuanto a la banca en la sombra, Jerome dijo que los riesgos surgieron durante el pánico al inicio de la pandemia y parece hacer una sutil referencia a los fondos del mercado monetario. Para tu información, estos fondos experimentaron una tensión significativa durante el crash de marzo de 2020 y también durante la crisis financiera de 2008. Lo que resulta extraño es que Jerome dijera que el sector bancario en la sombra no es problema de la Fed, su atención se centra en el sistema bancario real. Respecto a la crisis bancaria, Jerome dijo algo igualmente extraño, y es que, citamos, es difícil identificar algo que no nos preocupa. Suena a locura, pero parece que Jerome está diciendo que la Fed está preocupada por los bancos. Por otra parte, Jerome podría haber elegido torpemente sus palabras, después de todo ya tiene una cierta edad. En cuanto a la subida de los tipos de interés, dijo que la Fed seguirá de cerca la evolución de los mercados y del sector bancario. Justo antes de abandonar el escenario, dijo rápidamente que la Fed también debe mantener la estabilidad financiera. Realmente preocupante, pero quizá alcista porque significa impresión de dinero. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para los mercados? La respuesta breve es que todo depende de los datos que se vayan conociendo. La clave es que la Fed se guía por los datos. Si la inflación se mantiene alta, seguirá subiendo los tipos, mientras el desempleo no sea muy elevado.
El único comodín en esta ecuación es una amenaza a la estabilidad financiera, una carta que Jerome mostró media docena de veces durante la conferencia de prensa. No está del todo claro de dónde vendría esta amenaza. Todas las señales parecen apuntar a los fondos del mercado monetario, pero sinceramente no estamos seguros de cuál sería el mecanismo. Por si te lo estás preguntando, los fondos del mercado monetario son monedas estables en la TradFi. Son inversiones que mantienen una paridad de $1 y están respaldadas por valores líquidos, principalmente deuda a corto plazo del gobierno de los Estados Unidos y repos. La diferencia es que los fondos del mercado monetario comparten el rendimiento de estos valores, las monedas estables no. La similitud es que si hay un problema con la garantía, un fondo del mercado monetario podría perder la paridad o, como dicen los de la TradFi, romper el dólar. La única forma para que esto ocurra es que se produzca un problema en el mercado de deuda a corto plazo del gobierno de los Estados Unidos, lo que es improbable dado que es extremadamente líquido, es decir, fácil de comprar y vender. En teoría, una emisión excesiva de deuda a corto plazo para rellenar la TGA podría reducir esta liquidez y causar problemas a los fondos del mercado monetario. En la práctica, sin embargo, el Tesoro se está coordinando con los fondos del mercado monetario y otros compradores para asegurarse de que esto no ocurra, según los comentarios de Jerome. Si la amenaza para la estabilidad financiera no procede de los fondos del mercado monetario, quedan el sector bancario y el sector inmobiliario comercial. La cuestión es que ambos factores de riesgo son bien conocidos y están bien vigilados. Desde el punto de vista del inversor, ambos factores también se han descontado. Es posible que la amenaza a la estabilidad financiera de los Estados Unidos provenga del exterior, dado lo interconectada que está la economía mundial. La amenaza a la estabilidad financiera también podría ser de naturaleza geopolítica, no económica. Últimamente no escasean las tensiones entre China y los Estados Unidos, por no hablar de Rusia y Ucrania. También es posible que la amenaza para la estabilidad financiera de los Estados Unidos provenga de un cambio repentino en el funcionamiento de los mercados. Resulta que la Fed lanzará su sistema de pagos FedNow en julio. Esto hará posible que cualquier persona en los Estados Unidos pueda mover dinero entre bancos 24 horas al día, 7 días a la semana. De nuevo, es difícil ver cómo esto se traduciría en inestabilidad financiera, pero se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que FedNow sea el catalizador de una caída de mercado de algún tipo. Solo hay una forma de averiguarlo: analizar FedNow en profundidad y ver qué encontramos. Permanece atento la semana que viene. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, no dejes de darle al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Además, recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para no perderte el próximo. Créenos cuando te decimos que no querrás perderte el análisis que vamos a hacer de FedNow. Si tu objetivo es resistir a la Fed por medio de las criptomonedas, en la página de ofertas de Coinburo encontrarás todas las defensas que necesitas, los mayores descuentos en los mejores monederos hardware y hasta $40,000 en bonificaciones e incentivos en los mejores exchanges de criptomonedas. El enlace estará abajo en la descripción. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Chao.